Tu has perguntado que va tu alma de tu familia al partir, quando el velo final de la muerte se cierra sobre esta vida eternal. Es una incógnita que ha inquietado a la humanidad desde siempre. Micho viven con la angustia de no saber qué ocurre con los lazos de amor que nos unen a los seres queridos. Una vez que esto deja el plano físico para siempre, sumidos en la duda. La separación, el vacío y la incertidumbre son sentimientos profundos que nos invaden y nos hacen cuestionar la continuidad de nuestro afecto más allá de la existencia material. Pero existe una verdad oculta, un saber ancestral, desvelado por un alma pura y en profunda comunión con lo secreto divino, capaz de trascender lo visible a los ojos. San Francisco de Asís, el humilde fraile, el místico que conversaba con la creación, recibió una visión que poco conocen sobre este trascendental enigma del alma. Il no temía a la hermana muerte, puis supo que la verdadera esencia del amor es imperecedera, y que tu connexion con los que partiront nunca se rompe de verdad. Su revelación es un faro de esperanza, una luz que disipa la sombra del miedo y la pérdida, ofreciendo un nuevo entendimiento sobre el viaje del alma en su plenitud. Esta sabiduría puede transformar tu perspectiva sobre la separación, trayendo un consuelo profundo y una paz que creas inalcanzable en tu corazón afligido por la pena. Prepárate para conocer la verdad que San Francisco descubrió, una visión que te permitirá ver el amor familiar con ojo divino, librando tu espíritu de toda duda y temor. Tu manera de comprender la vida y la muerte y los lazos que te unen a los tuyos está a punto de cambiar para siempre con esta revelación sagrada, llena de luz. Ahora tu evito a sumergirte por completo en esta profunda verdad consoladora. Es un camino de luz que transformará tu manera de ver la existencia misma del alma y tu corazón. Permite sentir la resonancia de estas palabras en lo más íntimo de tu ser, abriendo tu mente y corazón a una nueva perspectiva del amor eterno y del propósito más puro. Este es un momento para la introspección más sincera. ¿Cuál es tu mayor inquietud, tu preocupación más honda sobre la vida después de la muerte, aquí y ahora mismo? Te pido que compartas esa inquietud en los comentarios. Al expresarla, ya está dando el primer paso para librar tu espíritu y abrirte a la sanación que merece plenamente. No es pregunta pequeña ni miedo insignificante cuando se trata de la trascendencia. Cada alma busca respuesta y aquí la alha plenamente para tu paz interior hoy. Abrir tu corazón es el acto más valiente que puede realizar ahora. Et permitir que la luz de la sabiduría divina illumine tu rincón más oscuro con amor y esperanza eterna. San Francisco de Asís nos legó un entendimiento profundo, un regalo para aquellos que buscan consuelo y la certeza del amor que nunca se apaga, ni ahora ni siempre. Reciba ahora esta luz que nos lega a través de él. Ella tiene el poder de disipar tus dudas y de llenar tu alma con una paz inquebrantable y real, verdadera y pura. Este es tu momento para conectar con esa verdad, para sentir como el amor trasciende todo límite y tu abrazar en cada instante de tu existencia con la más pura luz. Deja que la sabiduría de San Francisco te guíe y experimenta la profunda transformación que tu espíritu al comprender los misterios del alma y el amor divino y eterno. Imaginar la figura de San Francisco, el humilde santo de Asís, es adentrarse en la esencia pura de una conexión espiritual inégalable con todo el universo de la creación, la más profunda. Si leyenda narra que conversaba con los pájaros, que cada criatura de Dios era su hermana, su hermano, en la gran sinfonía de la vida. Il los amaba con el alma de verdad. Recuerda la historia del lobo de Gibeon, una bestia feroz, temida por todos en la región, que San Francisco amansó no con fuerza o miedo, sino con la pura esencia del amor divino. Esa misma fuerza, es amor incondicional que brotaba de su ser, era la clave de su profunda sintonía
con los más recónditos secretos de la existencia y del alma misma. Si alma estaba abierta, sin velo, para percibir la verdad, que la mayoría no resulta invisible, velada por el miedo y la ilusión de la materia y de lo que no es. Il no temía a la hermana muerte, una expresión que no revela su íntima comprensión de este paso trascendental, no como un final, sino como una simple transición. Para él, la muerte no es el sens de la vida, sino una puerta, un umbral hacia una existencia más plena, hacia una visión amplificada de la creación toda, más allá. Sabía de una visión que nos espera todo, una revelación constida por su amor incondicional hacia cada ser viviente y por Dios mismo, el credo de todo, sin fin. Su propia jornada vital fut un testimonio viviente de cómo el amor puro y la francpantable abren los ojos del alma a las verdades eternas y sagradas, sin cesar. El no buscó poder ni riqueza, sino la perfecta alegría que encontró en la humildad, el servicio y la comunión profunda con lo divino y trascendente, en cada acto. Los estigmas en su cuerpo fueron la prueba tangible de su unión con Cristo, un signo visible de su entrega total y de su amor trascendente por todos los seres. A través de su experiencia mística, San Francisco pudo mirar más allá de la materia, más allá de la ilusión de la forma, para ver la esencia verdadera del alma pura. Il nos enseña que el amor es el langage universal, la fuerza que en toda la creación y la lave que abre las puertas a los misterios sagrados del alma y del ser. Su vida fue un canto a la unidad, una demostración de que no es separación real entre nosotros, ni entre nosotros y el reino espiritual de la luz y de la paz. Por eso su voz es la de la autoridad mística, la del sabio que cruzó el velo y ahora comparte contigo lo que su alma ha podido contemplar en su viaje divino. Confía en su sabiduría, puis emana de una fiante pura de amor divino y de una comprensión profunda de los caminos que el alma recorre en la eternidad, sin fin. La revelación que te traigo no es una teoría vacía, sino una verdad vivida por un santo, validada por su vida de entrega y conexión con lo eterno y universal. Él nos abre los ojos a una visión de la familia que trasciende el tiempo y el espacio, una visión de amor puro, inalterable por la muerte eternal o el miedo. Escucha con atención, pues esta palabra son el eco de su sabiduría, una guía para tu corazón que en la paz y entendimiento sobre el más allá bendito y eterno. Prepárate para recibir el regalo de su revelación, que te mostrará cómo los lazos de amor familiar son eternos, más allá de toda percepción terrenal y humana. Aquí está la verdad que San Francisco de Asís nos reveló, un secreto que transformará tu dolor en esperanza y tu miedo en una profunda paz interior, pura y sanadora hoy mismo. La revelación es esta: el alma que parte de este plano terrenal, tu alma o la de tu ser querido, no se desliga en absoluto de su familia, que lo de corazón. No hay desconexión, no hay un corte abrupto de los lazos tejidos con tanto amor en la vida, aunque la mente humana así lo interprète en su limitación y en su dolor. Por el contrario, la conciencia del alma se expande, se eleva a una dimensión donde la visión ya no está limitada por percepción física o terrenal, sino que es más vasta. Desde ese nuevo plano de existencia, el alma en transición, el espíritu liberado, contempla a sus seres queridos a través de los ojos del amor divino, sin juicio. Imagina esa mirada, una visión pura, inmaculada, desprovista de juicio, de expectativa terrenal o de cualquier sombra de resentimiento, solo amor puro y verdadero. El alma ya no ve la falacia humana, los pequeños errores o imperfecciones que pudieron marcar las relaciones en la vida material. Esa visión se disuelve por completo. Tampoco percibe la pérdidas en el sentido terrenal, la ausencia física, sino que su visión se enfoca en la esencia más profunda de cada ser amado, en su luz eterna. Lo que el alma ve la esencia pura de tu ser querido, la luz que habita en él
su bondad intrínseca, su potencial divino, su verdad inalterable y santa. Velapes que se elevan desde la tierra, las oraciones que su ser crido pronuncian por él, sintiendo cada palabra como un eco de amor puro y eterno. Esas no son solo palabras, son hilos de luz que conectan los corazones, un puente invisible que el alma percibe con claridad meridiana y total, sin dudar. El alma que pareció siente el amor que persiste, el afecto que no se desvanece con la ausencia física, sino que se transforma y se fortalece en el espíritu para siempre. No es solo acto de amor, de bondad o de compasión que quede sin ser percibido por el alma que observa desde la eternidad. Todo resuena allí con gran fuerza. Y lo que es un más revelador, el alma en este plano superior de las oportunidades de crecimiento que aguardan a quien quedan en la tierra, siempre con amor y paz. Comprendre la lección pendiente, los caminos que se abrirán para la evolución de cada miembro de la familia, con sabiduría infinita y divina, sin cesar. El no ve el fin de una historia, el punto final, sino la continuidad de la jornada del espíritu en una perspectiva ampliada de amor y comprensión total y pura. Es una comprensión que abarca tiempo y espacio, donde el amor se revela como la fuerza motriz de todo, la esencia que lo conecta todo sin excepción eternamente. El alma percibe la interconexión divina de cada ser, entendiendo que somos parte de un todo, un tejido cósmico de amor y propósito eterno, unido por la luz. La separación que sentimos en la tierra es una ilusión, una limitación de nuestro sentido, mas no una realidad en el plano del espíritu que es puro y real. El amor que une a la familia es una energía indestructible, que fluye más allá de la muerte y se manifiesta en diferentes formas de conexión constante, sin fin. El alma ve como cada acto de amor que tu realizas en vida resuena y se expande, llegando hasta quien partirán, fortaleciendo is lazo inquebrantable y santo. Es una visión de consuelo, de esperanza renovada, que tu invita a soltar el miedo y a abrazar la certeza de que el amor es verdaderamente eterno, sin límite. San Francisco comprendió que el alma, al librarse, adquiere una perspectiva divina, capaz de ver la belleza y el propósito en todo cuanto existe, con claridad. No es error irreparable, solo aprendizaje. No es finales absoluto, sino transformaciones y continuidad de la existencia espiritual sin fin, solo evolución. Esta es la revelación central, el corazón de la sabiduría franciscana sobre la vida después de la vida y el destino de los lazos de amor verdadero y puro. Permite que esta verdad penetre ser, que disipe cualquier sombra de tristeza o preocupación que tengas sobre tu ser queridos en este instante, amado. El alma en el otro lado está en paz, y tu ves con los ojos del amor más puro, diciendo tu crecimiento y tu felicidad en esta vida eternal, sin cesar, con gozo. No es espacio para el juicio, solo para la compasión infinita y la comprensión de que cada experiencia es parte de un plan divino, perfecto y lleno de luz. Tu familia espiritual es eterna, y los lazos que tu unen a ella son irrompibles, más allá de lo que tu ojo físico puedan percibir ahora en la tierra, amado. Esta visión es un consuelo para el alma, un bálsamo para el corazón afligido, y una guía para vivir con mayor fe y esperanza cada día de tu vida, con paz. El amor es la única realidad, y la muerte es solo un cambio de perspectiva, una puerta a una comprensión más profunda de la realidad del espíritu, pura y eterna. Así lo entendió San Francisco, y así te lo transmito ahora, para que tu corazón encuentre la paz que tanto anhela en esta verdad liberadora y santa, sin miedo. No hay nada que temer, pues el amor es el hilo conductor que une toda la vida, todas las almas, a través de la eternidad divina y luminosa, con gran fuerza. Tu alma es eterna, y tu conexión con aquello que ama también lo es. Este es el mensaje fundamental de la revelación franciscana para ti hoy, aquí y ahora.
Deja que esta sabiduría te envuelva, que te calme, que te dé la fuerza para seguir adelante, sabiendo que no estás solo ni desconectado jamais de lo amado. El amor es la memoria del alma, y esa memoria es imborrable, más allá de cualquier límite físico o temporal que puedas imaginar hoy en tu mente, sin fin. Siente la presencia de tu ser querido no como ausencia, sino como una energía sutil que te acompaña en cada paso de tu camino, siempre con su luz. Porque lo desde su plano de compréhension ampliada, tu estás viendo, tu estás amando y tu estás apoyando en tu propia évolution spirituelle aquí, en tu viaje. La révélation de San Francisco es un puente entre mundo, una verdad que en lo visible y lo invisible, lo eternal y lo divino, en un solo amor puro y santo. No es un final, sino un nuevo comienzo, una expansión del amor que trasciende cualquier barra que la mente humana pueda concebir o imaginar, con gozo. Así que al pensar en tu ser querido que partiront, hazlo con la certeza de que su alma está bien, y que tu observas con amor puro y divino, siempre, sin cesar. Esta es la esencia de lo que San Francisco de Asís quiso que supiera. Es el consuelo más profundo que puede recibir hoy para tu alma, acéptalo con fe. El miedo a la pérdida es una ilusión. La verdad es que el amor nunca se pierde, solo se transforma y se expande en la eternidad del espíritu, sin fin, puro. Abattu aux choses espirituelles, y verra lo que el alma veut. Siente la connexion, la presencia, el amor incantable que te rodea cada día de tu vida, con paz. Confía en esta verdad, puis te librará del sufrimiento y te permitirá vivir con una alegría y una paz que no conocía hasta ahora en tu existencia, amado. La vision del alma es clara y luminosa, enfocada en la verdad del amor, no en la sombra de la materia o en la ilusión de la separación que siente nunca. Así que deja ir tu preocupación y abraza esta revelación con todo tu ser. Ella es la lave para la paz que tanto has buscado en tu interior, con fe. El regalo de San Francisco es la certeza de que el amor es el hilo conductor de toda existencia, el principio y fin de todo cuanto es y será eternamente. Permite sentir la alegría de esta conexión eterna, la dicha de saber que tus lazos de amor familiar son inquebrantables, para siempre y más allá, puro. Esta verdad te libra para vivir con un propósito renovado, con la confianza de que cada paso tuyo es visto y celebrado por los que partiront, con gran amor. Permite-me profundizar en esta revelación sagrada, porque la compréhension réelle de la vision del alma es crucial para tu paz y tu bienestar espiritual aquí, en este plano terrenal. Lo que San Francisco nos enseñó es que el alma jamais mira con juicio. No evaluación de bueno o malo como la concebimos en la tierra, amado ser, en nuestra limitación. Olvidad de la idea de un juicio severo sobre tu acción o la de tus seres queridos en este plano. Es una concepción limitada de la justicia divina, muy humana y no real. Tampoco es un apego terrenal lo que siente el alma. No es nostalgia por lo que fue o por lo que se perdió en el plano material. Esa es una ilusión que debemos soltar. Esa es una emoción humana ligada a la forma y al tiempo finito. La visión del alma trasciende esa limitación terrenal, elevándonos a la pura comprensión del ser en su esencia. El alma, al partir, mira con una compasión infinita, una profunda empatia que abarca todas las experiencias y desafíos vividos, los tuyos y los suyos, en su viaje eterno. Comprendre que cada paso, cada decisión, cada dificultad, fait parte de un camino de aprendizaje y evolución necesario, para ti y para ellos, en la vida eternal y pura. Es una mirada de amor incondicional, que va más allá de las apariencias y reconoce la chispa divina que reside en cada ser humano, en cada alma pura y llena de luz. Y lo más importante, el alma percibe una interconexión eterna. No es separación real, solo una continuidad de lazos energéticos y amorosos sin fin, una gran unidad. El amor verdadero, según la sabiduría franciscana,
é como un rio caudaloso que flui sem interrupção a través de toda la generación familiar, uniendo a todo. Este rio de amor nutre cada alma, desde el primer ancestro hasta el más joven, uniendo a todos en una corriente vital y divina que flui para siempre sin cesar. E este rio se nutre, se fortalece, com cada acto de bondade, cada gesto de perdão e cada manifestação de fé que tu pratiques en tu vida diária e plena. Cada palavra amável que diz, cada ajuda desinteresada que oferece, cada momento de perdão que conste, es energia pura para is rio de amor eterno e sagrado. El alma de tu ser crido no solo louve, sino que lo siente. Es una vibration que l'élega, un balsamo que fortalece su existencia en la luz divina y pura. La fe que cultivas en la continuidad de la vida y el amor es un faro que ilumina su camino y el tuyo, uniendo ambos planos en armonía perfecta y plena. Por eso, el adiós que pronunciamos en la tierra es una ilusión de la materia, una despedida que solo tiene sentido en el plano físico transitorio y temporal. En la realidad del espíritu no existe el adiós definitivo. El amor jamais mûr, se transforma, se eleva, pero nunca se extingue, es eterno e inalterable. Es la ley universal del amor, la verdad immutable que San Francisco comprendió y que te revela para tu consuelo y tu crecimiento espiritual hoy, aquí mismo. No te refieres al dolor de la ausencia física, porque esa es solo una parte de la verdad. Una realidad más vasta y amorosa tu espera, amado ser de luz. El alma sabe que la séparation est temporale, una phase en el grand cycle de la vida, y que la unión en el amor est la promesa eterna para todos los seres. Por eso, cada acto de amor que siembra hoy, cada palabra de perdón, cada momento de fe, es una contribución a esa conexión eterna y divina sin fin. El lo te ven, te escuchan, te sienten. No como fantasma del pasado, sino como ser de luz que te acompañan en tu viaje actuel, siempre presentes aquí. Esta es la sabiduría profunda, el conocimiento interno que San Francisco nos legó para que vivamos con menos miedo y más certeza en el alma y el corazón. El amor es la monda universal del espíritu, la energía que no conoce limite ni baja, y que siempre encuentra su camino de regreso al hogar eterno. Así que permite que esta verdad libre tu corazón de las ataduras de la tristeza y la añoranza, y lo llene de una gratitud profunda por el amor puro. Gratitud por el amor que compartiste, por el amor que on persiste, y por la promesa de un amor eterno, sin fin ni principio, que siempre existirá en ti. El alma que pareció te observa con ojo de compasión y te impulsa a vivir plenamente, a amar sin reserva, a perdonar con el corazón en cada instante de vida. Comprendre que los están en un estado de gracia y que su meilleur deseo es verte feliz, en paz y conectado con la fiante del amor divino sin fin, amado. No hay necesidad de cargar con culpa o remordimiento, puis la visión del alma es pura aceptación y entendimiento de tu camino único en la vida y el amor. Así que al sentir su presencia, no la interprète como una sombra, sino como una luz que te guía, un amor que te envuelve desde siempre, en tu ser de luz. Esta es la corrección que San Francisco te ofrece. El amor no es un contrato eternal, sino una realidad espiritual que trasciende todo lo visible, sin límite. El vínculo familiar es sagrado y permanece intacto en el plano del espíritu, más fuerte que cualquier distancia o separación física aquí en la tierra, siempre. Así que honráis amor viviendo con autenticidad, con alegría, con la certeza de que tu vida está interconectada con la duelo para siempre, con gran feu. Cada risa, cada lágrima, cada aprendizaje tuyo es compartido en un nivel profundo con esas almas que tu aman desde la eternidad, sin cesar su amor. Ellos son tu guía silencioso, tu ange de la guarda que celebran tu victorias y te sostienen en tu momento de dificultad con amor puro. Esta es la verdad liberadora que San Francisco te entrega. El amor es el puente eterno que une a tu familia más allá de la vida eternal y visible, con fe.
Cultiva esa verdade em ti corazón e verá como ti propia vida se lena de un significado mais profundo e de una paz incantable e duradera, sem fin. El adiós es solo un instant en el tiempo, pero el amor es una eternidad. Esa es la esencia de lo que debes recordar cada día de tu existencia, sin dudar. Confiar en que los que partiront están bien, están en paz, y tu envías su amor y su bendición desde su lugar de luz y comprensión divina, siempre. Esta es la sabiduría para ti alma, el bálsamo para ti corazón. Es el conocimiento que te empodera para vivir con plenitud y sin miedo, con valor y fe. La interconexión de todas las almas es la gran verdad. Somos parte de un gran todo, una familia cósmica unida por el amor divino y universal, sin fin. Así que al honrar tu vida y tu camino, está honrando también la memoria y la presencia de quien te precedieron en el viaje del espíritu y el alma. Cada elección que haces, cada pensamiento, cada sentimiento, resuena en el vasto universo del amor y la conexión espiritual con los tuyos, sin cesar. El observan tu despertar, tu crecimiento, tu capacidad de amar. Son tus mejores animadores desde el otro lado del velo de la existencia, con gozo. No es distancia, no es tiempo, solo la eterna danza del amor que une a todas las almas en la sinfonía de la creación divina, sin fin por siempre. Así que al vivir tu vida, recuerda esta verdad. Es parte de algo mucho más grande, un tejido de amor que nunca se deshaga, es eterno y puro. El amor es la respuesta, la única verdad. Y San Francisco de Asís te la reveló para que vivas en paz y con esperanza eterna en tu alma, sin miedo. Permite que esta corrección de perspectiva cambie tu vida, y te invite a experimentar la verdadera alegría que proviene del amor verdadero y eterno. Esta es la sabiduría profunda que te entregó hoy, un regalo de San Francisco para tu alma, familia y existencia, para tu paz interior y plena. Recibe esta verdad con gratitud, y deja que transforme tu manera de ver la vida, la muerte y el amor que une a tu familia para siempre, sin fin. Ahora que conoces esta verdad liberadora, es momento de llevarla a la práctica en tu vida diaria. Te ofrezco un plan de acción, un cómo hacer para sentir esa conexión espiritual tan real. Para sentir la presencia de tu ser queridos aquí y ahora, para fortalecer la zona invisible, debes cultivar el amor incondicional en cada aspecto de tu existencia, con devoción. El amor incondicional es la clave, la energía que une todos los planos de existencia. No es un amor que es para algo a cambio, sino que se entrega con piedad y sin límite siempre. Practica amar sin condición, sin juicio severo, aceptando a cada persona tal como y con sus virtudes y su imperfección, en cada momento de tu jornada eternal de luz. Perdona sinceramente. Este es un paso crucial y liberador para tu alma. El rencor y el resentimiento son cadena pesada que atan tu espíritu y el de los que partirán a la eternidad. Perdonar no es olvidar el pasado, sino liberar. Liberar a ti mismo y liberar a los demás de la carga de ella. Esto abre puerta de luz en el mundo espiritual, con fe y gran paz. Sirva al prójimo con alegría genuina. El servicio desinteresado es una de las mejores expresión de amor y caridad que puedes ofrecer al universo, a toda la creación. Cada acto de ayuda, cada palabra de consuelo sincero, cada gesto de bondad, crea una onda de energía positiva que lega a todos los planos del ser, uniendo lo visible y lo invisible. Y medita profundamente en la oración de San Francisco, un poderoso mantra de paz y amor que te conectará con su espíritu, con el amor divino universal y con tu propia alma pura. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que yo ponga amor, donde haya ofensa, que yo ponga perdón. Medita en esta palabra con todo tu corazón y fe. Continua con, donde haya discordia, que yo ponga unión, donde haya duda, que yo ponga fe, donde haya error, que yo ponga verdad en mi vida y en cada paso. Siente su poder. Donde haya desesperación, que yo ponga esperanza, donde haya tristeza, que yo ponga alegría, donde haya tiniebla, que yo ponga luz en cada alma. Abraza esta verdad. Esta oración no es solo un rezo de memoria,
es un programa de vida, una guía para encarnar el amor y la paz en cada uno de tu acto diario, con total sinceridad y devoción. Cada acto de caridad que practica, por pequeño que te parezca, no es solo un favor a otro ser, sino un acto de amor puro que eleva tu propia alma en pureza y en luz divina. Y no solo eleva la tuya, sino que es un hilo de luz, un hilo brillante que conecta tu alma con las almas de quien ya partiront a la luz eterna. Es un puente sagrado y real. Ellos sienten esa luz, la perciben como una extensión de tu amor más puro, y la comparten en su plano, fortaleciendo la unión familiar eterna y sagrada. Siente su amor. Imagina is puente invisible, hecho de luz y amor divino, que se fortalece con cada gesto de bondad que sale de tu corazón sincero y abierto al universo de Dios. Is puente no es solo para él, también es para ti. Te permite sentir su presencia, su amor, su apoyo incondicional en cada momento de tu vida eternal, sin cesar. Cultivar el amor incondicional significa ver a Cristo en cada persona, en cada situación, y responder desde el amor puro que habita en tu esencia más divina. El perdón es un acto divino que te libera. No perdona por el otro ser, sino por ti mismo, para soltar las ataduras que te impiden avanzar y crecer en tu camino espiritual. Cada vez que perdona de corazón, una carga se levanta de tu alma, y esa ligereza es percibida por tus seres queridos en el plano espiritual de la luz, con gratitud infinita. El servicio al prójimo es la manifestación activa del amor en el mundo. Et ponete en acción y ser un instrumento de la voluntad divina en cada paso de tu vida. Cuando sirve con alegría y desinterés, no solo ayudas a otro, sino que te llena de una energía que te conecta directamente con la fuente de todo amor, con Dios mismo. La oración de San Francisco es una herramienta poderosa para transformar tu corazón y tu mente, alineándolos con los principios del amor eterno y puro en tu alma. Medita en él cada día, siente cada palabra, y permite que su mensaje de paz y amor resuene en lo más profundo de tu ser, guiando tu paso hacia el bien y la luz. Cada pensamiento de amor que envías a tu ser querido, cada recuerdo con afecto sincero, es una energía poderosa que viaja a través del puente invisible y sagrado. Ellos lo reciben, lo sienten y se regocijan en tu amor. No hay distancia alguna que pueda detener la fuerza de esta conexión espiritual y sagrada que tu una elo. Así que no te limites a recordar el pasado. Actúa. Vive el amor que San Francisco nos enseñó y serás un faro de luz para tu familia, aquí en la tierra y en el más allá. Este plan de acción no es solo para tu consuelo personal, sino para tu propia evolución espiritual, para tu camino hacia la perfecta alegría del alma, pura y eterna. Con cada acto de bondad, está construyendo una escalada de luz que tú en más y más a la esfera de tus seres queridos y al amor divino universal, sin límite de tiempo. El amor que ofreces es el amor que recibe. En la ley del universo, la reciprocidad divina que opera en todos los planos de la existencia misma, con justicia y con paz. Así que haz de tu vida un testamento de amor puro, un reflejo de la sabiduría franciscana, y verás cómo tu dolor se transforma en paz profunda, real y duradera. Este es el camino que San Francisco nos mostró. Es simple en su esencia, pero profundo en su impacto, y su poder radica en la sinceridad de tu corazón, en tu intención. No necesita ritual complejo o difícil de seguir, solo la intención pura de amar sin condición, perdonar de corazón y servir con alegría, como lo hizo el Santo de Asís. Los que partiront te están apoyando en cada paso que da hacia la luz, hacia el amor incondicional, hacia la comprensión de la unidad de todo lo que existe, en verdad. Ello te ven crecer, te ven sanar tu herida del alma, te ven abrazar la vida con una nueva perspectiva de esperanza y de fe inquebrantable en el amor divino y puro. Así que cada mañana, al despertar, decide conscientemente ser un instrumento de paz y amor,
y verá como tu dia solena de significado y conexión profunda con todo. Y cada noche, antes de dormir, agrades por las oportunidades de amar y perdonar, y envía luz a tus seres queridos que partiront a la eternidad, con un corazón abierto. Este es tu plan de vida, tu camino hacia la perfecta alegría y la certeza de que el amor familiar es una fuerza eterna e indestructible, para siempre, sin cesar su luz. Emprendre este camino con fe profunda y con la convicción de que construit puente de luz que unen los mundos aquí y más allá, con cada acto de amor puro y sincero. El amor es la respuesta a toda tu preguntas existencial, la solución a toda tu ansiedad. Vive desde el amor, y todo se alineará en tu vida plenamente y con paz. Así que no es más tiempo. Comienza hoy mismo a cultivar esta práctica en tu vida, y siente la profunda transformación que tu aguarda en tu corazón y en tu alma. El legado de San Francisco es un mapa hacia la paz interior y la certeza de que el amor es el vínculo más fuerte de toda la creación del alma, el más sagrado y puro. Tu es un instrumento de amor divino, una extensión de la luz divina en la tierra. Actúa en consecuencia con corazón abierto y pleno de fe en cada paso de tu vida. Este es el camino hacia la verdadera alegría, la que no depende de circunstancias externas, sino que brota de tu propio ser, puro, radiante y conectado con lo divino. Los que partiront te lo agradecerán, no con palabras audibles, sino con la expansión de su luz y la bendición de su amor en tu vida. Siente su presencia amorosa ahora. Así que con cada acto de bondad, perdón y fe, está tejiendo la tela de tu propia eternidad y la de tu familia espiritual, sin cesar, con hilo de luz y amor puro. El amor es la única verdad, la única fuerza que perdura a través de todo. Viva en esa verdad, y será libre de todo miedo y tristeza, hoy y siempre, con gran paz. Este es el legado de San Francisco para ti, un camino de amor, paz y conexión eterna con tu familia, aquí y en el más allá, inalterable y siempre presente en tu ser. Abraza este plan de acción con todo tu corazón y experimenta la profunda transformación que tu esperas en tu viaje espiritual hacia la luz y la verdad divina. Tus seres queridos están contigo, salvando cada paso de tu camino. Siente su amor, y déjà que tu impulsas hacia la luz, con fuerza y fe impantable en tu alma. Este es el momento de elegir el amor, la paz, la conexión eterna que San Francisco nos reveló a todo, sin excepción, con su profunda sabiduría y puro corazón. Haz de tu vida una oración constante, un acto de amor continuo, y verás cómo el universo responde con bendiciones y paz profunda en tu alma, siempre, sin cesar. Este es el camino hacia la perfecta alegría, hacia la comprensión de que el amor es el alfa y el omega de la existencia, para siempre, el principio y el fin de todo. Así que camina con fe, con esperanza, con la certeza impantable de que tu familia espiritual te acompaña siempre, en cada paso de tu vida eternal aquí. El amor es la lave que abre toda la puerta, incluso la del más allá. Usala con sabiduría, corazón puro y sincero en tu alma, con total confianza y fe. Este es el regalo de San Francisco para ti, la certeza de que el amor familiar es eterno y que puedes sentirlo aquí y ahora en tu corazón, sin duda alguna. Vive este plan de acción cada día y verás cómo tu vida se transforma, llenándote de luz, de paz y de una alegría impantable, eterna y verdadera en tu ser. Conecta con el amor incondicional, perdona con sinceridad, sirve con alegría y medita en la oración de San Francisco, siempre en tu alma, con total devoción. Este es el camino que te lleva a la perfecta alegría, a la unión con tu familia espiritual y a la paz que tanto anhela tu alma, hoy y para siempre, con gozo. Cada acto de amor es un puente de luz, cada perdón es una liberación, cada servicio es una bendición que tu une a lo divino y a los tuyos, sin excepción. Así que vive desde el amor y serás un reflejo de la sabiduría franciscana, un faro de luz para todos en tu camino de vida y fe con pura esperanza. Este es el plan de acción
el camino hacia la verdad y la paz. Abhazalo con todo ti corazón y vive la vida que el amor te ofrece plenamente y sin miedo. Tu ser queridos están contigo, salvando cada paso de ti camino. Siente su amor y deja que tu impulse hacia la luz, hacia la verdad impantable. Este es el momento de elegir el amor, la paz, la conexión eterna que San Francisco nos reveló a todo, con su profunda sabiduría y su corazón bendito. Haz de tu vida una oración, un acto de amor continuo, y verá cómo el universo responde con bendiciones y paz profunda en tu alma, siempre, con gratitud. Este es el camino hacia la perfecta alegría, hacia la comprensión de que el amor es el alfa y el omega de la existencia, para siempre, sin fin ni principio. Así que camina con fe, con esperanza, con la certeza de que tu familia espiritual te acompaña siempre, en cada paso de tu vida eternal, con gran amor. Pero atención, este plan no es una píldora mágica. Requiere compromiso, intención pura y constancia. La paz es un camino, no un destino final. No pierdes pas resultados si tu corazón sigue anclado al egoísmo o al apego material. Es un trabajo interior constante, una transformación diaria con fe. Que esta profunda revelación de San Francisco de Asís illumine tu camino, disipando la sombra de la duda y el miedo para siempre. Comprendrá que el amor es el vínculo eterno, más allá de la vida terrenal. Él nos mostró que el alma ve la esencia pura y el crecimiento de la familia, sin juicio. Es una visión de compasión infinita que te consuela y fortaleza a tu corazón afligido con una paz impantable. Tu tarea ahora es vivir esta verdad cada día en plenitud. Haz un instrumento de paz y amor incondicional, perdonando con sinceridad y sirviendo al prójimo con alegría que brota del alma pura. Aplica la oración de San Francisco en tu vida. Es un programa divino que transforma tu corazón y tu mente, conectando con lo eterno y con quien ya partiront a la luz, con fe sincera. Si esta poderosa revelación tocó tu corazón hoy, te pido que escribas en los comentarios, yo quiero paz, y comparta de qué ciudad nos escucha. Tu voz es un eco de luz y esperanza. ¿Cómo saber cómo esta profunda verdad resonó en lo más íntimo de tu ser? Déjà también tu principal inquiétude sobre la trascendencia, y juntos construiremos un puente de compréhension y paz. Ahora sé valiente y comparte este video. Sé un faro de luz para alguien que lo necesita desesperadamente, alguien que sufre la angustia de la separación o el miedo a la muerte ahora mismo. Mi corazón busca este consuelo, esta certeza del amor eterno que San Francisco nos reveló. Extiende la mano de la compasión y ayuda a otros a encontrar la paz que él nos legó. No te quedes sin la próxima revelación. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para seguir recibiendo este mensaje de sabiduría y esperanza para tu alma, sin cesar. Cada nueva enseñanza es un paso más en tu viaje espiritual, una luz que te guía hacia la comprensión profunda de la vida, la muerte y el propósito divino en cada instante de tu ser. Yo soy nombre del narrador canal y mi misión es acompañarte en este camino de luz. Recuerda siempre, la paz que anhelas está mucho más cerca de lo que imaginas en tu propio ser. Que la bendición sagrada de San Francisco de Asís te accompagne en cada paso de tu camino. Vive en paz profunda y con la certeza inquebrantable del amor eterno, puro y real en tu alma. El verdadero poder de esta revelación reside en tu capacidad de encararla. Vive con la conciencia de que el amor es el hilo que te une a todo, aquí y más allá, en unidad divina. Al compartir esta sabiduría, te conviertes en un instrumento de consuelo. Cada palabra, cada gesto de amor que inspire, es un eco de la verdad franciscana que sana corazón. Recuerda que la separación es una ilusión terrenal, una prueba para tu fe. El alma trasciende el tiempo y el espacio, manteniendo los lazos familiares sagrados e inquebrantables. Tu vida es un testimonio vivo. Permite que tu existencia refleje la perfecta alegría
que San Francisco encontró en la humildad y el servicio, irradiando amor a cada instante. Inta nuestra comunidad de alma que buscan la luz. Junto, crearemos un espacio de apoyo y crecimiento espiritual, donde la fe y la esperanza se fortalecen mutuamente. Haz de tu corazón un santuario de paz. Elige el amor en cada decisión, el perdón en cada desafío y la certeza de la conexión eterna en cada momento de tu preciosa vida. El legado de San Francisco es un faro de esperanza para la humanidad. Abraza su sabiduría y permite que transforme tu dolor en una alegría serena, pura y duradera en tu ser. Que la paz de Dios, revelada por San Francisco, inonde tu alma y tu hogar. Permanece en paz, sabiendo que el amor es el vínculo eterno que une tu familia para siempre.